En principio, todo parecería indicar que convendría, por lo tanto, que el índice de modulación sea el más alto posible, porque con un elevado índice de modulación tengo muy bajo ancho de banda, y si tengo muy bajo ancho de banda, puedo ubicar mayor cantidad de canales en un ancho de banda determinado. El problema está que cuanto mayor sea el índice de modulación, estamos diciendo que la tensión de moduladora y la tensión de portadora son cada vez más parecidas en valor. Esto va a dificultar en el receptor determinar cuándo la señal vale 1 y cuándo la señal vale 0. El tener un elevado índice de modulación hace que exista menos inmunidad al ruido. Esto se debe a que la señal de ruido sumado a la señal moduladora, a la señal que contiene la información, dará una forma de onda donde será difícil discernir cuál es el 1 y cuál es el 0, partiendo de la base que al tener un elevado índice de modulación, la diferencia entre las tensiones moduladoras y portadoras serán extremadamente pequeñas. Esto nos pone en la disyuntiva de elegir entre ancho de banda e inmunidad al ruido. De manera que si queremos tener un pequeño ancho de banda para aprovechar mejor y poder introducir mayor información en distintos canales, necesitaremos un índice de modulación elevado. Pero si el índice de modulación es elevado, tendremos poca inmunidad al ruido. De esta manera, la modulación por desplazamiento de amplitud tiene un hijito que es la modulación on-off. En la modulación on-off, las amplitudes funcionan entre dos extremos. Máxima tensión de portadora para indicar los unos, cero tensión de portadora para indicar los ceros lógicos. De esta manera, vemos que la señal es la que menor índice de modulación tiene. Vemos que en las señales OOK tenemos un elevado ancho de banda utilizado debido a la diferencia entre tensión de moduladora y portadora, que es la máxima posible. Por otro lado, será la señal que mayor inmunidad tiene al ruido. Estas señales, donde los unos se representan por la máxima tensión y los ceros por la tensión nula, obviamente serán los de menor consumo, ya que durante los ceros lógicos no hay portadora y por lo tanto no hay consumo. Obviamente sabemos que en ese caso, al pasar de un 1 a un 0 en forma abrupta, estamos utilizando casi infinita cantidad de armónicos impares. Por lo tanto, el ancho de banda es extremadamente alto. Por eso este tipo de modulación se usa comúnmente en controles remotos, donde los tiempos de transmisión son extremadamente breves y donde priorizamos el bajo consumo para maximizar la duración de las baterías sin preocuparnos demasiado por el ancho de banda que utilizan, al margen de que la poca potencia que está en juego hace que su alcance sea también pequeño. También se utilizan estos sistemas OOK en transmisión por fibra óptica y en las tarjetas contactless, en los sistemas RFID, que significa identificación por radiofrecuencia, en llaveros de apertura de puertas o en sistemas de identificación de personas donde las transmisiones son cortas y priorizamos el bajo consumo frente al enorme ancho de banda que utilizan. La modulación por desplazamiento de frecuencia utiliza portadora de una única amplitud, pero de distintas frecuencias. Los unos lógicos corresponden a una frecuencia, en este caso más baja, y los ceros lógicos a una frecuencia mayor. Supongamos que en nuestro sistema el cero lógico está representado por una frecuencia de 10 MHz y el 1 lógico por una frecuencia muy cercana, 10,5 MHz.
De esta manera, la variación de frecuencia, el delta F, va a ser muy bajo, lo que implica un paso del 0 a 1 entre dos frecuencias muy similares, dos señales muy parecidas. De esa manera, el ancho de banda también va a ser pequeño y el índice de modulación, que ahora es índice de modulación para variación de frecuencia, para una FM, no para una AM, corresponderá a lo que se denomina modulación por desplazamiento de frecuencia de banda estrecha. Vemos en este gráfico una moduladora formada por una señal rectangular, señales cuadradas que varían entre el 1 y el 0, representada por cambios de frecuencia en la portadora de amplitud constante. Si por otro lado la variación de frecuencia es elevada, es decir, entre el 0 y el 1 modificamos de manera importante la frecuencia de la portadora, el ancho de banda será cada vez mayor, el índice de modulación en frecuencia va a ser mayor a la unidad y corresponde a la denominada modulación por desplazamiento de frecuencia de banda ancha. El primer sistema de modulación por desplazamiento de frecuencia utilizaba dos osciladores separados. Por ejemplo, un oscilador de 10 MHz para el 0 y un oscilador de 1 MHz para el 1, y un circuito multiplexor en el cual ingresaba la moduladora. Los circuitos multiplexer conectan la entrada con la salida de acuerdo a la información que llega en un terminal de datos, que en este caso corresponderá a la moduladora. Es decir, la moduladora, según su valor, hará que la entrada se conecte con la salida, de forma que para un 0 tengamos conectado el oscilador de 10 MHz y para un 1 tengamos conectado el modulador de 1 MHz. De esa manera, a la salida habrá una señal modulada en frecuencia, donde los cambios de frecuencia corresponderán a los cambios entre 1 y 0 de la señal moduladora. En el momento que el multiplexor pasa a 1, debido a que en la moduladora ingresa un 1, tendremos conectado el oscilador de 1 MHz y desconectado en ese momento el de 10 MHz. Vemos aquí un típico circuito integrado multiplexor, el 14051 de la firma Motorola, que tiene 4 entradas de señal y 2 controles o señales moduladoras. En estas dos entradas podemos tener las combinaciones 00, 01, 10 y 11. Cuando tenemos la combinación 00, la entrada 0 se conecta con la salida. Cuando tenemos un 01, la entrada 1 se conecta con la salida. Cuando tenemos un 10, la entrada 2 se conecta con la salida. Y cuando tenemos 11, la última de las entradas, la entrada 3, se conecta con la salida. Vemos aquí el multiplexor, que está la señal oscilando a 10 MHz, que corresponde a un 0 entrando por la moduladora, de manera que a la salida tendremos una señal variable de 10 MHz que se mantendrá igual hasta que cambie la señal de entrada de moduladora y la llave del multiplexer desconecte el oscilador de 10 MHz y conecte el oscilador de 1 MHz. Cuando eso ocurre, la señal de salida pasará a esta que vemos aquí, una señal de menor frecuencia, de 10 MHz. Pasó a 1 MHz, 10 veces menos frecuencia. Pero estos dos osciladores están oscilando en forma permanente, en forma continua. Este no deja de oscilar a 10 MHz aunque esté desconectado, y este siempre estuvo oscilando a 1 MHz aún durante el momento en que no estaba conectado. De manera que el pasaje de 10 MHz a 1 MHz puede darse en esta condición extrema, en el que el oscilador de 10 MHz estaba justo con este valor, imaginemos, de menos 5 volts, y en el momento que el multiplexor lo desconectó y conectó al otro oscilador, ese segundo oscilador, el de 1 MHz,
estaba oscilando justo en este momento a más 5 volt. Es decir, en un tiempo extremadamente pequeño, el que llevó al multiplexer desconectar al oscilador de 10 y conectar al de 1, la señal pasa de un valor negativo a un valor positivo. Es decir, no solo cambió la frecuencia, sino que abruptamente cambió la tensión de la señal. Ese brusco cambio en un tiempo extremadamente pequeño corresponde a considerar que en ese momento la frecuencia casi tiende a infinito. Si una señal cambia de frecuencia a una velocidad extremadamente alta, es decir, el tiempo que demandó es cercano a cero, la frecuencia, que es la inversa, es cercana a infinito. Y nuevamente, según Fourier, si tenemos que transmitir un ancho de banda de frecuencia prácticamente infinita, aunque sea en ese muy corto instante de tiempo, el ancho de banda tiende a infinito. Es decir, que nuestro sistema de modular frecuencia usando un oscilador para el 0 y otro oscilador para el 1 no es una excelente opción si tenemos que priorizar un ancho de banda pequeño, porque este sistema va a usar un elevado ancho de banda.